Aquí estamos con ustedes nuevamente hoy con un espacio dedicado a un tema que no hemos tocado todavía, pero que se me hace que va a ser cliente de cada semana, por lo menos 2 veces al mes. Edurne Ochoa, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Especialista en temas de análisis de imagen. Y bueno, no solamente de imagen, su empresa y las cosas que ella hace son muy amplias. Otro día charlaremos de otra cosa, pero hoy quiero hablar de tu tema principal de las últimas semanas, el cuerpo no miente, y aquí está un ejemplo de que el cuerpo no miente. Sí, yo no, en cambio soy un mentiroso, pero Edurne nos hace favor de colaborar también en el portal de los periodistas con una columna que se llama Politicarium, y donde haces análisis, entre otros de los más famosos, el de la señora esposa del presidente cuando anuncia el tema de la Casa Blanca y todo aquello, hiciste un análisis, y de otros personajes de políticos locales, nacionales e internacionales. ¿Qué tan válido es esto de analizar en un video hasta dónde el nerviosismo o el dolor muscular? Yo traigo el manguito rotador medio desgastado, no puedo levantar bien el brazo, entonces hago gestos de repente porque me duele. Sí, ¿qué porcentaje de lo que se ve, de lo que tú ves, realmente es cierto? Mira, te platico. Fíjate que, primero agradecerte la invitación, no, por favor, y a todos los que nos están viendo, nos verán. El tema del cuerpo no miente, yo lo vengo manejando desde el 2010. Había varios escépticos, ¿no? Que de repente hacían comentarios de que está loquita, ¿no? Pareciera que tiene una bola mágica y dice, es verdad, es mentira, está estresado, tiene este tipo de emociones y tal. Pero yo debo decirte que yo he creído fielmente en esto, de la teoría del comportamiento no verbal. Tan es así que he estado tomando muchos cursos, capacitación. Desde mi carrera ya estudiaba este tema. Y bueno, ahora la maestría, ¿no? En comunicación no verbal y detección de la mentira. Hay un máster, eso significa que algo de teoría y ciencia y estudios... ¿Detección de la mentira? Sí, es máster en comunicación no verbal y detección de mentira. Y yo estoy en la maestría. O sea, si yo te digo, te quiero, ¿puedes saber tú si es cierto o no es cierto? Te platico cómo es por lo que me estabas diciendo. Finalmente es muy cierto esto que dices, ¿no? O sea, me duele la alita y entonces no lo muevo bien, ¿no? Y entonces a lo mejor fui a la playa y me estoy pelando y me estoy rascando. ¿Por qué? Porque me pica, eso no tiene que ser un detonador de estrés. O muevo el pie cuando estoy sentado. Exacto, tomé mucha cafeína y entonces estoy ansioso. No, luego lo hace uno sin darse cuenta. Exacto. Bueno, ¿qué sucede? Para empezar, uno tiene que empezar a calibrar a las personas. Todos tenemos un lenguaje corporal natural, gestos que forman parte de nuestra imagen. Entonces, eso no se podría leer como un detonador de estrés. Todo lo que se sale del margen de la corporalidad de una persona, entonces nos puede hablar o de una mentira o nos puede hablar de una emoción. Existen miles y miles de estudios. Te puedo decir que desde Darwin ya se estudiaba la relación que existe en las especies, claro, sí. La etología, ¿no? El que actúa como gorila, el que actúa como chango. El poder, la sumisión, el dominio. Que no sueltan una liana hasta tener otra. Exacto. Esas son sabias. Muy buena. Entonces, desde Darwin empieza todo el estudio y de ahí vienen muchos teóricos y además se ha puesto en práctica en diversas universidades. Te puedo decir unos que a mí me encantan y que finalmente han hecho que cada vez me meta más en el estudio de la comunicación no verbal. Hay diferencias, por ejemplo, te puedo decir, entre el orgullo y la victoria. Recientemente la Universidad de San Diego, en California, sacó un estudio donde decía que todos los políticos se estaban equivocando en el momento en que festejaban, por ejemplo, un triunfo o que los llevaban hacia la candidatura. Todos los políticos cuando ganan hacen la B de victoria, ¿cierto? Levantan los brazos y lo festejan. Existen estudios en donde personas... Símbolo romano, ¿eh? Exacto. Sí. Existen estudios en donde personas que nacieron invidentes, cuando entran en una competición y ganan, automáticamente levantan las manos. Eso significa que tenemos en nuestro código genético ciertos gestos que son culturales. Los gestos pueden ser culturales o son aprendidos o repetidos. Y cada cultura tiene cierto lenguaje corporal, ciertos ilustradores, ciertos emblemas y ciertos detonadores de la mentira. Entonces tienes que estudiar muy bien a las culturas y entenderlo. Entonces te decía, la de la victoria es muy importante, pero resulta que hay una diferencia entre orgullo y victoria. Los que ganan también en competiciones, luego primero hacen la B de victoria y posteriormente levantan, por ejemplo, el mentón, sacan el pecho y se sienten orgullosos. Resulta que... Como el macho que va a conquistar a la hembra, exacto, ¿no? Bueno. Pues resulta que el sentimiento de victoria es efímero, dura más o menos 4 segundos.
Pero el orgullo permanece y se empieza a detonar a partir más o menos del segundo 16 de haber ganado una competición. Las el hormonas orgullo, afloran. claro, y entonces empieza todo, como dices, todo un proceso químico y el cuerpo entonces automáticamente adquiere otra postura. Te decía, el pecho de fuera, la cabeza erguida, el mentón sale de fuera. Se te quita el dolor del manguito rotador. Todo sucede músculo, claro. Y entonces los espectadores sí sienten esta emoción en cuanto al orgullo más que a la victoria. Del triunfador. Exacto. Entonces, por ejemplo, hoy te puedo decir que los políticos hacen mal en solamente hacer la B de victoria. Ellos deberían de generar emblemas y gestos de postura y de corporalidad, más bien de orgullo, más que de victoria, porque Fíjate eso sí permea. Hubo un caso, tú eras una niña, pero o a lo mejor tú ni nacías, pero hubo un caso de Roque, el diputado Roque, cuando en una sesión de la Cámara de Diputados ya a altas horas de la noche, no sé si fue el tema del IVA, alguna cosa de estas, de subir el IVA, y hizo la Roque señal. Uh-huh. ¿Sí te acuerdas de eso? Claro, bueno, lo has de haber leído. Pero, no, sí me acuerdo. ¿Sí? Sí. Tragas años. Sí. Oye, pero, y los actores, ellos estudian la caracterización. Toman clases para eso. Por supuesto. El político de hoy debía ser un actor, y no lo digo por la corcholata que va a ser diputada plurinominal Carmen Salinas. No, en términos generales, el político debe tomar lecciones de lenguaje corporal. Sí, mira, hace rato que me comentabas y regresando a esto por supuesto que debe de tomar clases y lecciones de lenguaje corporal, porque en el lenguaje corporal, vuelvo a lo mismo, no solamente es que levantas la mano, no. Entra la postura, entran actitud, los gestos. ¿Qué parte del cuerpo habla más? Todas, pero los que más generan visuales son el rostro y las manos, ¿no? Porque es con lo que más nos comunicamos. Finalmente estamos entablando una conversación, nos vemos a los ojos y para llevar la conversación, bueno, utilizamos emblemas o ilustradores. Oye, eso de que cuando te está diciendo algo a alguien, le preguntas en la entrevista alguna cosa y voltea a la izquierda o voltea a la derecha o ve para arriba o ve para abajo, ¿es cierto? Mira, que te identifican? Hay cosas que sí, te platico. Uno lee la postura, los gestos, la expresión facial, la áptica, que es finalmente cuando yo te estoy dando un saludo, tú también ahí percibes algo de mí. Si te lo doy así, o si te lo doy... si te saludo así, claro, también te estoy comunicando algo. Sí, eso de que te cogen la punta de los dedos, ¿no? Si yo tengo la mano sudada y te saludo, pues finalmente tú asumes algo, ¿cierto? Todo eso comunica. Bueno, además de esto también, por ejemplo, entra la paralingüística, la proxémica, la forma en cómo se acomodan los cuerpos habla mucho de si hay confianza, si no, si hay evasión. ¿Te ha tocado esas personas que desde que te conocen tan pronto ven un espacio de confianza y empiezan a tocar? Sí, claro, pero ahí va lo que te iba a contestar. Cuando decías de ver hacia varios lados. Resulta que hay 3 tipos de personas. Están los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Los visuales normalmente tienden a ver hacia arriba, ¿no? Cada vez que recuerdan. Como soñando. Exacto. Y normalmente en su vocabulario utilizan imagino, veo, vi, reflejan o en su narrativa dicen colores, era grande, terso. Las personas auditivas normalmente ven en este plano, ¿no? Hacia los lados y entonces te dicen escuché, tronaba, caminaba en un ruido, imitan ruidos. Y el kinestésico entonces dice sentí, percibí, frío y son los que más tocan. Entonces tienes que entender qué perfil eres finalmente para poder adecuar tu comunicación y debes de saber que a los auditorios debes de hablar en los 3 canales. ¿Puedo tener los 3? Verbales. Sí, hay uno que predomina, tenemos los 3. Pero para que tu comunicación impacte, por ejemplo, como político, debes de tener estos 3 canales y debes de generar estos 3 tipos de narrativa para que realmente sientan este impacto. Y cuando la generas, evidentemente debe de haber una coherencia en el lenguaje corporal. Si estás hablando de cosas visuales, kinestésicas o auditivas, el lenguaje corporal lo debe de ir acompañando. Claro, como tú decías, el político finalmente lo capacitamos para que sea creíble. ¿Tú capacitas políticos? Sí, por supuesto. Tenemos un portal que aquí también se los platico. ¿Puedes dar el nombre de un político que es capacitado? No, yo no. Obvio no, esas cosas son las que más cuidan los políticos. Pero lo que sí te puedo decir es, vamos a lanzar un portal ya que se llama El Cuerpo No Miente, en donde estaremos compartiendo con todos análisis, información, estudios, evidentemente que blogs y demás. Pero en este espacio ya traemos nuevas capacitaciones. Fuiste ponente en el Congreso Internacional. En la cumbre internacional, ¿sí?
La próxima semana ahí exponiéndole a todo el mundo, caray, sí, con todos los asesores en comunicación. Estoy el 20 y el 21 en el ITAM. Gisela Rubach me hizo el favor de invitarnos. Voy a hablar justo del apartado de la comunicación no verbal del vocero. La próxima semana en la UTLA estaré dando también crisis y comunicación no verbal de voceros en un diplomado que tienen en seguridad pública. Y tal. Pero, a ver, lo que hay frases. Sí. Cuando le preguntas a tu hijo, cuando le preguntas a tu pareja, a tu empleado, etcétera, veme a los ojos que te estoy preguntando, veme a los ojos. ¿Qué dicen los ojos? Los ojos comunican mucho. O sea, ¿más que la voz? No, es que todo tiene un rango de comunicación. Y finalmente tienes que hacer lo que te decía, calibras a las personas y a partir de ahí puedes hacer lecturas. Y tienes que hacer lecturas en cuestión de, como dices, el contacto visual. El hecho de que alguien se voltee no significa que está mintiendo. Puede ser una persona introvertida, puede ser penoso y entonces en ese momento se volteó, ¿no? Ahora, si vienen en cascada los movimientos, entonces sí podemos asumir una mentira. Es decir, me volteo, cruzo los brazos, me toco la nariz, hago tal, y entonces dices, ok, ya hay muchos detonadores de estrés que me están diciendo que la persona... Tics. No, por eso te digo que lo calibramos. O sea, una persona, ¿a los cuántos minutos puedes calibrarla? ¿Después de cuánto tiempo de estarla viendo? Puedes decir, sus tics son estos, su lenguaje corporal va por este camino y a partir de eso haces el análisis. Por eso por eso realizamos análisis de videos. Porque primero vemos ¿cómo comportamiento. Se llama el chavo este que detuvieron cuando lo de la manifestación? Sandino Bucio. Sandino, ese fue buenísimo análisis. Y lo veías, ¿no? Como hombre, qué bárbaro. Hacía y se movía. Sí, no, interesante. Pero hasta que no lo vas desmenuzando, la gente no se da cuenta. Pero para eso primero vemos el lenguaje corporal de las personas para tratar de calibrarlas. Ahora, hay cosas que son detonadores naturales de estrés. Por ejemplo, cuando alguien ya se quiere ir, y esto es un gesto universal, normalmente tiende a agarrar así ya la silla porque está a punto de... levantarse. Claro, cuando tú estás conversando con alguien y ves que como que te dice ok y empieza así, bueno, es que la persona ya quiere irse. Ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, la dirección de nuestros pies porque hay una comunicación abierta. Si yo lo rotara y demás, significa que yo no estoy tan dispuesta a hablar contigo porque mi proxémica está diciendo otra cosa y tal vez yo me quiero ir o ya me estoy incomodando. Entonces, todos estos detonadores... Cruzar los brazos me dicen que es como represión. Fíjate. Pero en la televisión, cuando antes hacíamos televisión, nos decían que teníamos que sentarnos así muy sericitos, muy derechitos y meterte el saco por acá atrás, cosa que no me gusta mucho porque luego te levantas a todo arrugado. Sí. Y no te puedes mover y estar así como Sabludowski hace muchos años. Y yo decía, yo no funciono para la televisión, yo si no me dejan ser como soy, no lo hago. Claro. Lo que pasa es que finalmente cruzar los brazos tiene más de 20 definiciones. En este caso es que me duele el hombro. O te duele el hombro, o ya es postura. O no tengo dónde ponerlo. Claro, es postura. Y ahí es en donde el analista en comunicación no verbal tiene que ser demasiado cuidadoso al emitir un resultado. Si te das cuenta, en la mayoría de mis análisis yo digo, posible mentira, detonador de estrés, su cuerpo está estresado, probabilidad de mentira alta. El de Maduro me gustó mucho. ¿No? ¿Viste lo similar que es ¿no? con Chávez? O sea, tiene los mismos ilustradores. Claro, y entonces él lo que hace es imitar. Entonces, lo que te quiero decir es, finalmente no podemos ser puristas. Un hecho no detona que alguien esté diciendo una mentira. Tiene que haber en cascada. Las capacitaciones que hacemos para los políticos está el Non-Verbal Media Training. Está muy bien que puedas hablar ante los medios de comunicación y que sepas. Pero si tu cuerpo tiene una contradicción, automáticamente la gente no te cree y entonces te generan estos desgastes en tu imagen. Está por otro lado, por ejemplo, los focus group non-verbal. ¿Qué pasa ahora? La gente está acostumbrada a que les mandas a hacer un focus group y por quedar bien o por salirse y demás te dicen sí, no me gusta, pero cuando te das cuenta y haces un focus non-verbal, te das cuenta que la gente de repente dice sí, pero tiene desprecio o asco en su respuesta y entonces ahí existen contradicciones entre lo que escriben y en lo que su cuerpo verdaderamente manifiesta. La forma de vestirte, Edurne. Maduro sale con sus pants del país, ¿no? En Sudamérica es muy común, en Colombia, en Venezuela, que la gente use ropa deportiva. Yo no tengo pants, no me podría poner eso, pero ¿te dice algo el cómo te presentas con los demás? Claro. Uno de los 8 elementos que genera la comunicación no verbal tiene que ver con la apariencia, y en la apariencia entra evidentemente la imagen. Tiene mucho que ver
con los colores que utilizas, el indumentario, el textil, el acabado, la combinación. Sí, exactamente, ¿no? Y también como si lo sabes usar o no, porque hay mucha gente que puede arreglarse muy bien, pero se siente siempre incómoda con la indumentaria que lleva, ¿no? Y hay personas que por algo muy sencillo o con algo muy sencillo, la verdad es que se sienten muy cómodas y logran sacarle provecho, finalmente porque tienen esta seguridad. Entonces, te digo, son muchas lecturas las que se tienen que hacer. También hice una lectura, por ejemplo, del informe del gobernador, en donde le hice todos los rankings, ¿no? En cuestión de paralingüística, de apariencia, la proxémica, la áptica, la gestualidad y tal. Entonces, te digo... ¿Dice la verdad el gobernador? Fíjate que en muchas cosas, o sea, en parte en su discurso, en donde habla de Chalchihuapan, hay mucha molestia, y ahí lo saco en el video. Hay enojo. Hay enojo, hay mucha ira y además hay desprecio. También cuando habla en temas de ciudadanos, también se logra ver desprecio y enojo. Pero la mayoría de sus argumentos me parece que son buenos. Y te voy a decir algo sin temor a equivocarme. De la sopa de cebolla y de la cebolla. Sí, no, porque las odia, entonces... Pero, ¿ah, sí? Sí, claro. Pero lo que sí te puedo decir es que sabe utilizar muy bien su imagen, el escenario, es un hombre que sabe para qué funcionan los teleprompters, o sea, podrías decir que él sí estudió para presentarse en un escenario, esta forma de caminar de un lado para el otro, el micrófono, pero mi punto de vista es que es demasiado rígido. No termina de suavizar su gestualidad, su postura, está siempre incómodo. No está diciendo la verdad. Incómodo. Es que hay muchas formas de definir la incomodidad, que no siempre tiene que ser una mentira. Pues no lo sé, ¿no? Finalmente, porque no me he metido a hacerle un análisis tal. Pero lo que sí te puedo decir del informe, y quien me esté viendo aquí, hubo algo al inicio o antes de que él subiera a dar su informe que lo molestó, porque él ya subió molesto, él subió enojado. Yo lo vi desde el recorrido que llegó y empezó a saludar, y entonces llegó molesto. Entonces, ahí ya hizo que todo su lenguaje y toda su comunicación finalmente fuera dura, fuera rígida. Un punto débil del gobernador es que lo hagan enojar. Es que es una persona reactiva. Porque es reactivo. Exactamente. Y entonces ahí entra la inteligencia emocional, el manejo de crisis, el y reactivo, debes de enseñar... en consecuencia, es represor. Sí, claro, es duro. No son personas que suelen girar hacia la intolerancia. ¿Es un peligro? Pues no diría que un peligro, ¿Que tenga poder? Mira, yo creo que más que un peligro porque tenga poder, en verdad, creo que finalmente debería él, primero como mandatario, aprender a manejar bien su lenguaje corporal. Eso es una. Dos, el hecho de que seas una persona de brazo duro, que no permita ciertas cosas, no significa que seas bueno o malo. Simplemente es un perfil o un rasgo de tu personalidad que creo que los políticos no deberían de tener. Me parece que para ser un buen político y para poder comunicar o cambiar o matizar tu imagen, debes de ser claro, apertura, cordialidad, aunque por debajo seas como seas, porque la mayoría de los políticos son así. Simplemente que no sea tan visible. Intenté que dijeras que era un peligro para México, pero no logré conseguirlo. Estoy bien entrenada. Edurne, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, amigo. Cuando quieras. Te leo, veo tus análisis y qué placer tenerte por aquí. El cuerpo no miente, ¿eh? Ahí está la muestra. El cuerpo no miente. Ojalá vengas más a menudo. Claro que sí. ¿Vale? Estaré contigo. Gracias. Gracias. Análisis breve y sustancioso. Los periodistas.